Bienvenidos al Consultorio Jurídico, el programa donde cada semana vamos a tratar temas legales de interés, ayudando a resolver sus dudas con el equipo de abogados de la Universidad Libre en alianza con El Tiempo. Hoy nos acompaña el doctor Juan Felipe Acosta Niño, abogado experto, quien va a solucionar todas las dudas sobre la pensión por invalidez y cómo mantenerla. Doctor Acosta, bienvenido al consultorio, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, sí, es un gusto estar acompañándolos. Si desean participar de este programa, si desean participar de este programa, lo pueden hacer enviando sus preguntas a través de las redes sociales del Tiempo, Facebook y YouTube. Y con ayuda del doctor Acosta resolveremos sus dudas en vivo. Para empezar el tema, doctor Acosta, ¿qué requisitos se deben tener en cuenta para acceder a una pensión por invalidez? Bueno, hay dos circunstancias que nosotros tenemos que tener muy en cuenta respecto a la pensión de invalidez, y es la edad en la cual se causa esa pensión. La norma es muy clara y establece que la pensión para los jóvenes o para los mayores. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la base para la pensión de invalidez siempre va a ser la pérdida de la capacidad laboral en el 50%, entendiendo esta de la imposibilidad de ejecutar la labor que nosotros veníamos desempeñando. Hay una cuestión que hay que aclarar porque siempre se presenta esa pequeña dificultad en las personas cuando asisten al consultorio jurídico de la Universidad Libre a preguntar, que es si me ocurre en el trabajo o por una circunstancia diferente al trabajo. Primero vamos a abordar el tema de qué ocurre cuando es en el trabajo. Nosotros tenemos que tener el 50% de la pérdida de la capacidad laboral calificada. ¿Qué es calificada? Que haya estado, que se tenga el dictamen, el documento oficial donde dice pérdida de la PCL o pérdida de capacidad laboral, 50%. Adicionalmente, si una cantidad de semanas que exige la norma. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer la diferencia, si es laboral o si es común. Ya teniendo en cuenta que es laboral por causa o ocasión de nuestras labores, es el 50% de la pérdida de capacidad calificada, nunca se nos olvide este temita, y haber tenido 50 semanas antes de la fecha de estructuración de la enfermedad o el accidente. Hay una circunstancia que tenemos que generar la claridad y es, por favor, una cosa es accidente y otra la enfermedad. El accidente es el hecho repentino, algo intempestivo, una caída, un golpe o una lesión. La enfermedad es algo que que se ha originado paulatinamente, de a poco, y que nos lleva a esa imposibilidad de ejecutar nuestra actividad. Es así que, teniendo la diferencia que es laboral y la común, que es algo cotidiano, con circunstancias por el hecho de estar vivos, ahí es cuando nosotros tenemos que mirar ese punto relevante, y es la edad en la cual nosotros tenemos la posibilidad para acceder a la pensión. La primera, siendo jóvenes, el joven se entiende como menor de 26 años, entonces tendrá que tener 26 semanas antes de la calificación. Ahí hay una circunstancia que desde el consultorio jurídico siempre hemos tenido esa fuerte discusión con el tema de la pensión, porque ellos todo el fondo de pensión o las ARL se les olvida que es al momento de la calificación, donde ya tenemos la fecha de estructuración, que es la fecha donde nos dice que ocurrió el accidente o que tenemos nuestra enfermedad. Y con la sentencia 810 del 2022, en la cual reiteró esa circunstancia que le dice a ustedes, tengan cuidado, la fecha en la cual usted se enfermó o en la cual ocurrió el accidente es la fecha que dice el dictamen, no es cualquier otra fecha, es exactamente. Y a partir de ese momento nosotros contamos las 26 semanas cuando se es joven o las 50 semanas cuando ya supera los 26 años, que son 50 semanas antes del accidente o la enfermedad. Y hay una cosita que hay que hacer claridad. Este tema no es sencillo. Y por eso nosotros siempre los esperamos en el consultorio jurídico para resolver cualquier tipo de dudas. Hay unos tiempos en los cuales usted tiene que tener esas semanas para poder acceder a la pensión.
¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se tienen los 26 años, se dice 26 semanas dentro del último año. Pero ¿qué ocurre cuando es un joven de 18 años, cuando recién comenzando a laborar y ocurre un accidente? Entonces la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional ha reiterado que se toma una porción del tiempo trabajado para que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque los jóvenes también tienen que estar protegidos. Asimismo, las personas que superan los 26 años ya se extiende el tiempo, teniendo en cuenta que ya llevan mucho más tiempo laborando y son dentro de los 3 últimos años completar las 50 semanas. Eso es una cuestión que es muy técnica y desafortunadamente la norma es muy, muy clara en ese sentido. Entonces, ¿usted cumple los requisitos o no cumple los requisitos? Ahí es cuando se pueden acercar al consultorio jurídico y con mucho gusto les analizamos el caso con detalle. ¿Por qué? Porque un accidente es muy fácil determinarlo. El accidente ocurrió tal día. ¿Por qué? Porque ese fue el momento que se hizo el reporte o se tiene claridad de que en ese día se cayó la persona o tuvo la lesión. Pero, ¿qué es lo que ocurre con una enfermedad? La enfermedad es progresiva. Tenemos un dolorcito en el cuello, tenemos un dolorcito en el brazo y continúa el dolor y nosotros vamos al médico. Comenzamos un tratamiento y ya después no nos duele el hombrito, sino ya perdimos la movilidad del brazo. Y así sucesivamente. Y ahí es cuando tenemos que mirar muy bien el tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque las enfermedades es la que aparece, la tratamos y se acabó. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay enfermedades que son ruinosas y que causan una mayor consecuencia en nuestro cuerpo. Un ejemplo un poco feo que es el cáncer. El cáncer se hace el tratamiento y la persona queda bien, pero después de cierto tiempo puede hacer metástasis ese primer cáncer. O, digamos, personas que desafortunadamente tienen SIDA, tienen cualquier tipo de enfermedad que comienza a degenerar nuestro cuerpo. Eso implica que esa enfermedad pudo haberse causado antes, pero ese momento en el que se causó la enfermedad, ella siguió avanzando. Entonces, ¿cómo hace el sistema para determinar en qué momento realmente fue el padecimiento? Con la calificación. Entonces es muy importante y por eso lo reiteramos mucho. El tema de la calificación es muy importante porque es la fecha en la cual nosotros podemos comenzar a discutir el derecho. Doctor, para aclarar, ¿quién o qué entidad dictamina el concepto de cuánto se debe ganar una persona pensionada por invalidez? Bueno, ahí haciendo relación a nuestros 2 puntos. Primero, si es común o si es laboral. Laboral, sabemos que es la persona que está trabajando y es su respectiva ARL quien determina el porcentaje. Si es común, es el fondo de pensiones en el cual esté afiliado. Y ahí es cuando tenemos que hacer claridad si es el fondo público con pensiones, los demás que el régimen de prima media o los de ahorro individual. Ellos son los únicos que determinan el porcentaje. ¿Por qué? Porque el origen lo determinan los especialistas en medicina, que en este caso es la EPS o el médico tratante. Doctor, ¿cómo se determina el monto que debe ganar una persona por pensión por invalidez? El monto se determina bajo la primera circunstancia, la más importante, es la pérdida de capacidad laboral. Dependiendo de la pérdida de capacidad laboral, ahí es cuando se hace un conteo de cuánto la persona tiene derecho. Entonces, nuestra ley 100 nos determina que si la persona tuviese entre 50 y 60% de pérdida de capacidad laboral, obtendrá un 45% del ingreso base de liquidación, que aquí lo entenderemos como el salario, el cual fue cotizado. Pero adicionalmente se le da unos punticos, que es 1,5% por cada 50 semanas adicionales, después de las 500. Es un poco complicadito ahí en ese sentido. Entonces, ¿uno cómo hace para entenderlo? Entonces, primero, tenemos nuestra calificación. Tenemos entre 50 y 60, ya nosotros sabemos que tenemos por derecho un 45%. Si nosotros miramos nuestra historia laboral y determinamos que tenemos 500 semanas, bien, pues no pasó nada. Pero si tenemos 550 semanas, ya nosotros decimos, oiga,
La norma nos dice que por cada 50 semanas son 1.5. Entonces, esta persona, por tener entre el 50 y el 66% y tener 550 semanas, ya no recibiría el 45%, sino el 46.5%. Adicionalmente, la norma nos dice que las personas que tengan el 66% o más obtendrán un 54% y por cada 800 semanas, después de las posteriores 800 semanas, se obtendrán 2 puntos por cada 50. Entonces, ahí se nos sube el montico de semanas de 500 a 800. Entonces tenemos que tener 800 semanas, 850 para poder disfrutar del 56%. Así sucesivamente. Muy bien, doctor. Nos pregunta Ángela de Agudelo Amaya. Buenas tardes. En mi caso tuve un accidente y perdí mi pierna y la otra me quedó lastimada. Actualmente trabajo como servidora pública. ¿A cuántos años puedo pensionarme? La primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿ya hubo una calificación? Que ese es el primer puntico. Porque si no hay una calificación, no podemos determinar cuánto tiene pérdida de capacidad laboral ni el origen. Si ella desafortunadamente perdió su miembro inferior y el otro está lesionado, toca mirar también qué está ejecutando. ¿Por qué? Porque es diferente una persona que está sentada, que no requiere mucho movimiento, mucho esfuerzo de su pie, a por ejemplo un futbolista, que el futbolista relativamente su trabajo es su pie. Entonces, ahí toca hacer claridad de ¿se calificó o no se calificó? Doctor, consideremos ahora quién paga las pensiones por invalidez. Bueno, ahí esa respuesta va concatenada a quien califica. Entonces, si es en una circunstancia común, entonces yo me caí y desafortunadamente tuve una cuadraplegia. Ya no tengo movimiento en ninguno de mis miembros. Pero fue un accidente un sábado. Entonces, calificación 50%, inmediatamente mi fondo de pensiones dice, sí, qué pena, ya no puedes trabajar, toma tu 50% de pérdida de capacidad laboral. Ella, quien emite la calificación, es la misma que paga. Y asimismo, la persona que estaba laborando y desafortunadamente por un accidente o una enfermedad causada en su trabajo o por causa de su trabajo, tiene el 50%, la ARL es la obligada a pagar. Muy bien, doctor. De la misma forma, ¿en cuánto tiempo se resuelve la solicitud de pensión por invalidez? Bueno, ahí hay una cuestioncita muy importante y hay una cuestión práctica y una cuestión legal. Si nosotros nos vamos a la norma, nos dice que a más tardar dentro de 2 meses nos tendrán que haber resuelto nuestra pensión. Es decir, listo, sale la resolución o sale el documento diciendo, sí, aquí es, usted tiene derecho a pensión en tanto monto. Pero pues hay que ser sinceros, 2 meses es mucho tiempo para una persona que desafortunadamente sufrió una lesión y no está recibiendo recursos. Entonces, ¿qué es lo que en la vida práctica lo que se hace es tomar el trámite como si fuera un derecho de petición y se tomarían los 15 días para que conteste sobre el derecho de petición. Pero entonces ahí es cuando, dependiendo del cúmulo de trabajo que tiene Procol Pensiones o alguno de los fondos, ellos tienen el placito hasta 2 meses. Doctor, nos pregunta Juliet Ramos. Cuando la persona ya tiene una pérdida de capacidad laboral por enfermedad común, ¿cómo es lo que recalifican para realizar cada 3 años? Listo. Ahí el término es perfecto, recalificación. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí es cuando ya el fondo de pensiones o la aseguradora, la ARL, llama a la persona a ver cómo está. Entonces, perfecto, venga para acá. Ah, listo, tú tienes una pensión, tú la tienes del 55%. Evalúan todo bajo el criterio normativo de la calificación integral y miran a ver cómo está la persona. A ver si la persona se mantiene el 55% de la pérdida de capacidad laboral, aumenta o disminuye. Es por eso se da la recalificación. Cada 3 años miramos a ver cómo está. Generalmente en la vida práctica lo que hacen es sostenerse o disminuir. Muy rara vez sube. ¿Por qué? Porque eso es generar una nueva calificación
en la cual desafortunadamente al evaluarse otras enfermedades tiene que volverse a calificar. Entonces hay una discrepancia en la recalificación, porque la recalificación busca que la persona se sostenga o disminuya. Cuando sube, pues ya es otro trámite. Doctora Acosta, ¿qué tiene que demostrar una persona para mantener la pensión por invalidez? Nada, estar vivo. Eso es lo único que se tiene que demostrar. ¿Por qué? Porque la carga de demostrar que no, la persona no está enferma es del fondo o la aseguradora. ¿Con qué? Con la recalificación. Ahí es única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido, pero no es un derecho adquirido perpetuo, digámoslo así, sino que sigue evaluándose a ver cómo está la persona, si de pronto disminuye, para decirle qué pena, tienes que volver a trabajar, o si sigue continuando con tu pensión. Doctor, quisiéramos saber cuántos años se debe trabajar para recibir una pensión por invalidez. Listo. Ahí estamos atados al tema de los requisitos. Toda persona que esté dentro del sistema de seguridad social en pensiones y esté inmediatamente vinculada a una ARL, ya sea independiente o trabajador, tiene que mirarse en la cantidad de semanas. Entonces, si nosotros miramos una persona relativamente con que trabaja, una persona mayor de 30 años con que trabaja un año, ya queda cubierta con una pensión de invalidez. Y el menor de 26 años, ya miramos con la mitad, relativamente con 3 meses, ya estaría cubierto. Entonces, ahí eso es lo bueno y lo más importante de uno estar afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, porque nos protege la contingencia de la invalidez, que es lo más importante en esos casos fortuitos. Muy bien, doctor. Les recordamos a nuestros oyentes que el tema de hoy trata sobre la pensión por invalidez y cómo mantenerla. Pueden dejar sus preguntas y las contestaremos en vivo. Continuando con el tema, doctora Costa, ¿se tiene asegurada una pensión por invalidez toda la vida? Bueno, ahí si uno lo mira, sí, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si nuestra pensión de invalidez es de origen común, ya nosotros después de haber cumplido el requisito de edad, inmediatamente esa pensión cambia de invalidez a vejez. Entonces, esa pensión de invalidez ahí sí es que es un poco difuminadita cuando es común, mientras que cuando es de origen laboral, ella sí relativamente continúa. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia dijo que no eran incompatibles la pensión de invalidez de origen laboral y la pensión de vejez. Entonces, ahí tenemos esas dos circunstancias. Doctor, nos pregunta Jorge Andrés Suárez Garzón. Mi mamá tiene 62 años, ya no puede trabajar, tiene úlceras viscosas. Tiene 975 semanas. ¿Se podría solicitar la pensión por invalidez? Hay una circunstancia. Ya la calificaron a ella. Esas úlceras, pues generalmente, pues son, no soy médico, son de origen común, pero hay compuestos que pueden llegar a causarlos, agentes externos que pueden ser causados por la labor. Pero entonces ya está calificada. Si está la persona calificada, se tiene que mirar la composición del ser humano y el desarrollo y los roles que él ejecuta dentro como persona y como trabajador y como persona. Eso tiene un conteo y ahí se determina cuánto es la pérdida de capacidad laboral. Pero si nosotros miramos a este instante, tendríamos que mirar la calificación de ella para decir, listo, tiene un 55%. Ya tiene el cúmulo de semanas, que serían 900 semanas, y decir, sí, perfecto, tendría una pensión de invalidez. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya ella tendría que tener una pensión de vejez por la cantidad de semanas. Entonces sí se podría llegar a generar un conflicto por el tema de los tiempos. Entonces hay probabilidad que no se pueda llegar a ser posible, pero cada caso toca analizarlo muy específicamente. Doctor, para aclarar un poquito, ¿qué diferencia hay entre enfermedad común y enfermedad profesional para una pensión por invalidez? Perfecto.
Nosotros tenemos estas dos circunstancias. De origen común es cualquier cosa que nos pueda llegar a pasar solo por ser humano y estar vivos. Entonces, vamos caminando y desafortunadamente nos caímos, nos tropezamos y nos pegamos contra un andén. Algo muy trágico, pero fue por algo común. A cualquier persona le puede llegar a pasar. Esa es la circunstancia de común, que es algo muy cotidiano. Una gripa maltratada, que la gente se automedica, que eso está muy mal, se automedica, entonces eso desencadena a otras enfermedades, y esa enfermedad que fue una gripita común termina siendo algo ruinoso, algo catastrófico. Entonces, es algo que es cotidiano, mientras que la circunstancia laboral o enfermedad laboral o accidente laboral es por causa o ocasión. Es nosotros entregamos nuestro esfuerzo a una empresa y esa empresa tiene una actividad determinada. Esa exposición al riesgo a unos materiales peligrosos no la da nuestro empleador. ¿Por qué? Porque es la que nos expone. Entonces, por ejemplo, el tema de la pintura con plomo. Entonces, la gente que pintaba con plomo, que no tenía la mascarilla, ningún tipo de protección, son personas que desafortunadamente contrajeron enfermedades a causa de la pintura con plomo. Si bien es cierto, hay plomo en el ambiente, pero ellos tuvieron una mayor exposición. ¿Y quién la expuso? El trabajo. Por ende, ahí es cuando el ARL dice, uy, sí, eso es por exposición a ese agente químico. Y ese agente químico produjo esa enfermedad. Entonces, ahí se diferencia porque no, en la ARL nosotros estamos en tema laboral, aseguramiento ARL, estamos expuestos a algo adicional a las personas que están en un estrés cotidiano, temas de seguridad, agentes químicos o riesgo físico. Son personas que tienen ese plus de pronto de que puedan que sufran algún tipo de accidente o una enfermedad. Doctor, nos pregunta Jenny Paola López Martínez. Mi esposo tiene 950 semanas cotizadas, pero lleva 3 años sin trabajar y está próximo a cirugía de columna. Si tiene una calificación por encima del 50%, ¿puede quedar pensionado? Tiene 50 años. Listo. Perfecto el caso. Entonces, nosotros miramos algo. Él se encuentra en un tratamiento. Entonces, nosotros como si pintáramos una línea del tiempo de decir, esa persona entra acá a la cirugía, pero nosotros no somos videntes para saber si esa persona va a ser, va a salir bien de la cirugía como esperamos que salga, o que no, o que de pronto esa cirugía desencadene algo peor. Entonces, en ese instante no estaría calificado. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, como está en un tratamiento, de pronto la persona se encuentra en un estado de incapacidad en la cual la misma EPS le dice, esperemos, hagamos este tratamiento, tomemos estos medicamentos, a ver si se puede mejorar la persona. Ya cuando no se pueda mejorar, ahí la EPS le dice, qué pena, mira, yo puedo hacer todo lo humanamente posible, usar la ciencia que sea, pero la persona no va a mejorar. Entonces ahí es cuando sale el dictamen de la calificación de parte de la EPS al Fondo de Pensiones o a la ARL diciéndole, mire, no hay nada que hacer, yo no puedo hacer nada más. Humanamente no se puede. Por favor, califíquelo a ver si alcanza a tener una pensión. Porque así yo haga las cirugías que sean, así le den los medicamentos que sean, no hay nada que hacer. Entonces, en ese caso, él tiene el cúmulo de semanas. Tiene, desafortunadamente, una enfermedad que está siendo tratada, pero el problema es que está siendo tratada, entonces por ende no tiene una calificación. Entonces tenemos que esperar a que salga la calificación para ver si alcanza a cumplir el segundo requisito para la pensión de invalidez. Doctor, nos pregunta Wilson Bermúdez. ¿Cuándo se debe tener la pensión por invalidez? ¿Se debe seguir cotizando? No, eso es una pregunta muy recurrente y es, si yo me encuentro en estado de invalidez, relativamente pues no tengo por qué aportar. ¿Por qué? Porque la ARL es la que se está encargando de pagarme a mí, dando cobertura al tema de seguridad social. Y si es común, igual, porque yo ya estoy disfrutando de ese beneficio que tengo. Como los dineros, todos los dineros de seguridad social
en común salen de una misma bolsita, tanto la misma prima media con la bolsita única o las cuentas de ahorro individual con el seguro que ellos tienen. Entonces, todo ese dinero es de una misma bolsa. Entonces, cuando ya soy yo disfrutando de esa pensión, de esa bolsita, no tendría razón de seguir aportando, aparte porque pues no estoy laborando. Doctor, nos pregunta Harold Figueroa. Fui operado de la columna y el médico del dolor me dio un concepto de síndrome de operación fallida. ¿Y ahí qué hago, doctor? Ya que sigo con los dolores y no puedo volver a mis actividades básicas porque se me altera el dolor. Este tema es muy triste por eso mismo, porque desafortunadamente la persona tiene que haber transcurrido todo el tratamiento. Por ejemplo, y aquí, don Harold, ya desafortunadamente le dijeron, ya no hay nada más que hacer. Ahí es cuando, dependiendo la cantidad de incapacidad que se tenga, ahí es cuando se remite a medicina laboral. Entonces, cuando ya el médico de medicina laboral le dice, pues, qué pena contigo, ya no podemos hacer nada más de la parte médica, y emite ese concepto médico diciéndole, es desfavorable. Y ahí es cuando le entrega el caso al Fondo de Pensiones o a la ARL, dependiendo del caso, diciéndole, por favor, califiquen. Pero eso es un trámite administrativo, que pues sería bueno que él, a su médico tratante le dijera, por favor, colabóreme ahí enviándome medicina laboral para, si eso es de origen común o laboral, para que me califique. Doctor, si le niegan a una persona la pensión por invalidez, ¿puede volverla a solicitar? Sí, señorita. Por la misma circunstancia en la cual a mí me recalifican, también yo tengo primero el derecho de reponer y apelar el dictamen en el cual me dijeron, me determinaban la pérdida de capacidad laboral. Eso ahí se repone, se apela y se va a segunda instancia a estudio a ver si de pronto no fue bien calificado, si no se tuvo algún concepto adecuado. Llegado el caso que la persona ya le dijeron, qué pena, a usted le salió el 40% de pérdida de capacidad laboral. Si la persona sigue en tratamiento, se ve que decrece su salud, ella puede solicitar una nueva calificación y con esa nueva calificación se mira si sube de pronto ese 10% que nos hace falta para llegar a calificación. Ahí es cuando nosotros tenemos que mirar muy bien el tema de que las enfermedades degeneran algo. Si bien es cierto, en un caso muy desafortunado, la persona sufrió una lesión en la columna y pues él puede seguir trabajando, tuvo una pérdida de capacidad laboral del 30%, pero a raíz de que él continuó en silla de ruedas, él tuvo problemas de riñones y a eso les encadenó un poco de problemas en diferentes órganos. Se logró otra vez una calificación y se logró un 55% para que la persona tuviera la pensión. Doctor, ¿pueden aumentar o disminuir la mesada dependiendo de la enfermedad? No. Aquí nosotros no miramos la enfermedad, nosotros miramos, o el accidente, nosotros miramos es exactamente cuánto tuvieron de pérdida de capacidad laboral. Si le dan un 55, ya es cuando nosotros nos remontamos a nuestra forma básica, 55%, 55% de pérdida de capacidad laboral, su 45% básico, miramos cuántas semanas tenía y a ella se calcula. Pero que sea que se perdió una manito, se perdió un pie o cualquier circunstancia, no, eso no varía respecto a la pensión. Muy bien, doctora Costa. Nos pregunta Marina Bolívar. Mi hermana tiene 53 años, tiene las vértebras dañadas y por ese motivo no puede trabajar hace un año. Hace un año está desempleada, pero tiene 550 semanas. ¿Aplica para pensión y qué pensión? Bueno, ahí lo importante y siempre es el punto importante. Ya tiene la calificación. Si tiene la calificación, ya ella tendría que, pues, se hace el trámite de la solicitud de pensión de invalidez y si tiene 55%, perfecto. Y además por el tiempo que relata, sí alcanzaría a tener dentro del margen de los 3 años una cantidad de semanas. Doctora Costa, tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver sobre este tema. Claro. Doctor, ¿es mito o verdad que es posible aumentar el monto de una pensión por invalidez? Ese mito
sí se puede aumentar en el sentido de que, si llegado el caso, se, llega se puede tener 50 semanas adicionales a las 500 o las 800 semanas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un monto básico. Si nosotros tenemos una adicional, esa pensión puede verse aumentada. Pero como tal, de cuando yo soy calificado y tengo un monto, complicadito el tema. Muy bien, doctor, ¿es mito o verdad que no se puede tener pensión por invalidez y por vejez? Ese es un mito que resolvió la Corte Suprema de Justicia el año pasado. ¿Por qué? Porque la pensión de vejez y de invalidez en una circunstancia no son compatibles cuando es de origen común la invalidez. ¿Por qué? Porque los recursos salen del mismo fondo. Si la invalidez es de origen laboral, se puede obtener la invalidez y la de pensión al mismo tiempo. Doctor, ¿es mito o verdad que el gobierno sacó una ley para quitar las pensiones por invalidez? Es totalmente falso. Eso es una falsedad grandísima. No, no porque primero no existió una norma que haya existido, la hayan sacado y adicionalmente sería un exabrupto a nuestras normas, nuestros principios constitucionales en el cual garantiza ese derecho que es inalienable de todos nosotros. Doctor Acosta, ¿es mito o verdad que puede una persona perder la pensión por invalidez si desaparece la enfermedad? Esa sí es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque entre los 3 años nosotros tenemos el fondo, por la ARL, tiene el derecho a solicitar la recalificación. Y si por circunstancia milagrosa, un buen tratamiento o X circunstancia, ya no existe el origen que le da la invalidez, pues desafortunadamente la pensión de invalidez, nada que hacer y la persona tiene que retornar a trabajar. Muy bien, doctor. Nos pregunta Zulma Torres Lozada. Tengo 43 años y me pensioné por invalidez hace 3 años en fondo privado por enfermedad común, con un 75%. Tenía más de 800 semanas y me pensionaron con el mínimo. Mi pregunta es si estuvo bien haberme pensionado con el salario mínimo. Sí, porque esas son de las pocas circunstancias en las cuales la norma sí establece que se puede llegar a reducir al monto de que se tenía expectativa. ¿Por qué? Porque la norma dice que es un porcentaje sobre el ingreso base de liquidación o el que se denomina salario. Entonces, si ella tenía, eh, digamos en un caso hipotético, ahí a vuelo de pájaro, tenía 800 semanas y tenía parte de una calificación del 67%. Entonces ya tenemos el 54%. Y adicionalmente tenía dos paqueticos, tenía 100 semanas adicionales, entonces se le sumaban 4 puntos, eran 56%. Entonces, si ella tenía un salario más o menos de casi 3 millones de pesos, le sacaríamos el 56%. Entonces, ahí es cuando uno ve que, pues, desafortunadamente, uno lo ve mal, pero la norma nos dice que es eso. ¿Para qué? Para que la persona se quede en su casita descansando y que no siga mejorando su salud. Entonces, en ese sentido, sí, sin tener el documento en manos, podría decir que sí estaría bien liquidado, pero como siempre, nos esperamos en el consultorio jurídico para mirar más específicamente estos casos. Doctor, nos pregunta Elizabeth Arciniegas. Hola, buen día. Tengo 39 años con varias patologías. ¿Cómo puedo pedir la calificación de invalidez? Hay dos formas en las cuales se pueden solicitar. La primera es con el médico tratante. El médico tratante la remite a medicina laboral y ahí hacen el trámite. Entonces, medicina laboral le dicen, perfecto, venga para acá, miramos la escena de clínica y es un trámite administrativo. Si no, puede remitirse a la Junta Regional de Calificación, se llena una serie de requisitos, se hace el pago del dictamen, que es un salario mínimo, y ahí ya se determina cuánto tendría de pérdida de capacidad laboral. Muy bien, doctor. Nos pregunta Ana Licidia Díaz Osa. Buenas tardes. Tengo discapacidad en 2 brazos, manguito rotador bilateral, el derecho operado y el izquierdo sin operar, epicondilitis, media bilateral y túnel metacarpiano, derecho operado y dañado nuevamente. Sura me calificó pésimo con 17.58%. Tengo 69 años y tengo 1.100 semanas. Dice Colpensiones que si me dan el bono pensional,
solo me dan 20 millones nomás. ¿Qué puedo hacer? Esas son de las circunstancias tristes. ¿Por qué? Porque esa enfermedad es muy característica, se caracteriza porque son ejecutadas por personas que hacen labores repetitivas. Entonces, las personas que se dedican al tema de la confección, el tema de las antiguas tijeras que cortaban, eso generaba una repetición y la repetición y trabajo continuo sin descanso hacía un desgaste. Pero desafortunadamente, esa misma condición también la tienen las personas que ejecutan labores de aseo. Al momento de secar el trapero, hacer el esfuerzo de limpiar o labores repetitivas. Entonces, ya inmediatamente cuando nosotros miramos eso, Sura dice ya es ARL, entonces a ella tiene una calificación de origen laboral. Ahí lo que nosotros tenemos que preguntarle a la señora es, ¿ella interpuso algún recurso? ¿Ella apeló? ¿Qué ha pasado con la enfermedad de ella? ¿Ella sigue igual o ha empeorado? ¿Por qué? Porque si hay que recordar algo, cuando uno está mal de salud, pues va al médico. Y ahí es cuando con esa trazabilidad de la cita, del medicamento, nosotros determinamos qué pasa con la enfermedad, si la enfermedad hizo que mejorara la salud o se mantuviera. ¿Por qué? Porque si ella pretendiese lograr un aumento de la calificación, se tendría que demostrar que hubo un desmedro en su salud. Entonces, es una circunstancia muy particular. Y aparte, pues ella tiene 1.100 semanas, faltarían 200 semanas para llegar a la pensión de invalidez. Muy bien, doctora Acosta. Nos pregunta Aida Saldana. En caso de pérdida de memoria, ¿quién puede hacer el proceso para la pensión de la persona afectada? Bueno, ese es un caso muy particular y ¿qué es lo que sucede? Yo soy beneficiario de ese derecho que a la pensión de invalidez, pero pues desafortunadamente me causa eso tan grave, sería la persona que estuviera al cuidado de ella. Entonces, ahí es cuando se actúa pues, tocaré mirar si dejó algún tipo de poder o no, que generalmente no se deja, que esa persona se haga agente oficioso para el trámite de esa persona y adicionalmente pues demostrando que pues la señora pues o el señor y señora tiene ese problema de memoria, ahí se puede hacer ese trámite como agente oficioso. Doctor, nos pregunta Azucena Díaz Gaona. Buenas tardes. Yo solicité lo que tenía cotizado por cirugías que tenían en mis caderas y quedé discapacitada. ¿Puedo solicitar un bono de pensión por invalidez? Bueno, ahí hay mucha información. ¿Por qué? Porque a ella le hicieron un tratamiento, pero lo que entiendo es que la señora ya superó la edad y relativamente recibió el dinero del fondo de pensiones. A ella cuando ella dice, devuélveme la cotización, las cotizaciones hechas, es como si ella también se llevara sus semanas. Entonces, ahí ella relativamente hubiese renunciado a ese derecho que tenía porque pues no tendría el derecho por el tema de la calificación, que es muy importante. Entonces, ahí en ese caso, no tendría el derecho al bono porque, pues, relativamente, el primer bono es una figura, como se tiene, es una figura diferente, pero ella lo que hizo fue retirar su dinero o sus cotizaciones. Doctora Acosta, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su importante asesoría el día de hoy. No, con mucho gusto. Desde la Universidad Libre de Consultorio Jurídico lo recibimos siempre con los brazos abiertos, obviamente con la respectiva distancia y siempre con los mejores profesionales para que sean acompañados en todas esas circunstancias tan especiales y que es un tema un poco triste y desafortunado. Doctor, nos han preguntado varias personas que cómo podrían comunicarse con usted para una asesoría. Nosotros en laboral, en la Universidad Libre, nos encuentran los días martes. Ellos pueden asistir a las instalaciones de la Universidad Libre, sede Candelaria, calle Octava con carrera quinta, y ahí con mucho gusto nosotros los asesoramos. Ahí están acompañados por los mejores estudiantes en Derecho y acompañados igualmente por nosotros los docentes que tenemos la mayor capacitación y experiencia respecto al tema.
Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por esta hermosa invitación. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Cada martes tendremos un nuevo programa en el consultorio jurídico. Pueden dejar sugerencias de temas en los comentarios de este video y los tendremos en cuenta. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.